Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida de parte del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en el cual nosotros queremos, a través de esta primera actividad online, dar término al diploma La Europa Actual, que es parte de la cátedra de Jean Monnet de la Unión Europea, que el Programa de Estudios Europeos ha desarrollado durante ya 2 años y medio. Por fin vamos a poder cerrar este diploma y, dadas las circunstancias, evidentemente de una manera especial, online, pero aprovechando la oportunidad que la tecnología nos da justamente para poder compartir en esta oportunidad y en oportunidades futuras con invitados también de otros lugares, sobre todo de Europa, y aprovechando también que tenemos intereses comunes justamente en difundir los temas europeos. Damos, por tanto, término a nuestro diploma La Europa Actual con la conferencia de Jaume Duch, quien nos acompaña el día de hoy y que le agradezco desde ya el haber aceptado nuestra invitación. Jaume Duch es portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo. Se licenció con grado en Derecho en la Universidad de Barcelona, donde después ejerció como profesor de Derecho Internacional Público e impartió seminarios sobre instituciones comunitarias. En el año 1990 se incorporó al cuerpo de funcionarios del Parlamento Europeo por oposición y desde esa fecha ha trabajado siempre en puestos relacionados con la comunicación, tales como portavoz del presidente, jefe del servicio de prensa o director de medios y portavoz de la institución, cargo en los que fue designado por la mesa en 2006 y confirmado en 2008. En 2017 fue ascendido a director general de comunicación, manteniendo también la función de portavoz. Ha publicado numerosos artículos sobre temas relacionados con la Unión Europea, el funcionamiento del Parlamento Europeo y las políticas de comunicación. Además, ha recibido varios premios y distinciones en el ámbito de su trabajo, entre ellos la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Jaume Duch habla español, francés, inglés, italiano y catalán, y además tiene conocimientos de alemán. Es autor de varias publicaciones y artículos relacionados con la Unión Europea, el papel del Parlamento Europeo y las políticas de comunicación. Agradezco a Jaume el haber aceptado nuestra invitación y no solo eso, sino que además haber siempre colaborado con el Programa de Estudios Europeos cada vez que le hemos pedido alguna ayuda, sobre todo para colegas y yo misma que hemos visitado la biblioteca del Parlamento y el propio Parlamento, cómo funciona. Por lo tanto, doy la bienvenida a Jaume y le dejo la palabra para su conferencia. Pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor poder participar en la clausura del curso y efectivamente algo tiene que tener de bueno la utilización estos días tan intensa de las tecnologías que en este caso nos permiten ponernos en contacto y me permite a mí en este caso pues aceptar con muchísima satisfacción esta invitación. Y, por supuesto, me gustaría agradecerlo de manera especial a Paulina Astroza, a la que efectivamente conozco ya desde hace unos años y sé la manera en la que trabaja y la voluntad incluso personal que pone en acercar la realidad de la Unión Europea, tan difícil, tan compleja a veces, en lo que es su propio ámbito universitario. Yo voy a intentar durante unos 20 minutos más o menos resumirles qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo en la lucha común de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea contra el COVID-19, contra la pandemia del coronavirus y pues después, lógicamente, debatir, contestar a sus preguntas e intentar aclarar sus dudas o hacer frente a sus críticas, lo que ustedes consideren en cada momento. El Parlamento Europeo, ustedes lo saben, es una institución que en algunas cosas se parece a los parlamentos nacionales y en otras no,
Pero yo creo que, resumiéndolo de una manera muy básica, hay tres elementos que son comunes a todo Parlamento democrático y que son la participación en la tarea legislativa, la aprobación de las decisiones presupuestarias, los presupuestos, en este caso los presupuestos de la Unión Europea y el marco financiero plurianual de la Unión Europea, y, por supuesto, lo que es el control democrático, el control de las otras instituciones, del Ejecutivo de la Unión Europea, en este caso, fundamentalmente, de la Comisión Europea. Es una institución también muy especial en el sentido de que es una institución muy abierta, que recibe cientos de miles de visitantes al año. Un día normal de actividad del Parlamento Europeo pueden llegar aquí a participar en diferentes actividades entre 8.000 y 10.000 personas, lo cual, lógicamente, pues, lo hace una institución particularmente abierta, pero también, está claro, una institución con un mayor riesgo de propagación y de infección en situaciones tan inhabituales como la de esta pandemia. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, lógicamente, cuando llega esta crisis, cuando empiezan los contagios en Europa, cuando los primeros países, Italia, España, empiezan a tomar medidas, el Parlamento Europeo reacciona muy rápidamente en dos sentidos, o intentando de alguna manera combinar dos obligaciones. Una obligación que es la de mantenerse abierto, mantenerse en funcionamiento, poder continuar cumpliendo con su trabajo legislativo y de control democrático, y casi diría, teniendo en cuenta que en esta situación, este trabajo, estas funciones todavía son más importantes que en una época normal. Y al mismo tiempo, lógicamente, tenía que asegurar la salud pues de las personas que trabajan aquí, ya sean los propios diputados y diputadas, funcionarios, pero también un montón de diferentes categorías de personas que trabajan en torno a la actividad parlamentaria, ya sean diplomáticos, periodistas, lobistas o los propios visitantes, ciudadanos o no de la Unión Europea. Y, por lo tanto, lo que se hizo bastante rápidamente es tomar una serie de medidas que redujeran al mínimo la presencia de gente en el Parlamento Europeo. Estamos en una cifra prácticamente del 96-97% del personal trabajando desde sus casas y unas muy pocas personas que continuamos viniendo a trabajar al Parlamento, pues para asumir, para asegurar una serie de roles considerados esenciales, pero fundamentalmente, claro está, para permitir que el Parlamento siga pudiendo trabajar, siga pudiendo ejercer sus competencias, eso sí, en una situación en la que la mayor parte de los diputados, de las diputadas, no están en Bruselas o no van a Estrasburgo durante los plenos, sino que están trabajando desde sus casas. Dicho en palabras del presidente del Parlamento, de David Sassoli, ningún virus puede parar la democracia. Y si eso no puede suceder o no debería suceder en el nivel de los Estados miembros, pues tampoco tiene por qué ser así, todavía menos probablemente en el nivel europeo. En el momento en que el Parlamento se organiza para poder continuar trabajando con los diputados en sus casas, la primera constatación, lógicamente, es, bueno, ¿y cuáles son las competencias que tiene no ya el propio Parlamento Europeo, sino la Unión Europea para hacer frente al coronavirus? Y ahí, pues, es muy fácil darse cuenta inmediatamente de que, por una parte, hay una crisis sanitaria y luego hay una de salud, y luego hay una crisis, empieza a haber una crisis como consecuencia de las medidas que hay que tomar para afrontar la crisis sanitaria, que es la crisis económica o la posterior incluso crisis en materia, digamos, de política social. Y aquí es donde vemos que la Unión Europea tiene que trabajar en dos niveles diferentes. ¿Por qué? Porque en el nivel sanitario, en todo lo que tiene que ver con las políticas sanitarias, con las políticas de higiene,
con las políticas de lucha contra enfermedades, contra las pandemias o epidemias, la Unión Europea no tiene competencias propias. No las ha tenido nunca, nunca se le han dado. La competencia es fundamentalmente una competencia exclusiva de los Estados miembros y lo único que tienen las instituciones europeas, y es lo que uno encuentra en el Tratado de Lisboa, en el Tratado de la Unión Europea, de funcionamiento de la Unión Europea, es una referencia un tanto vaga al hecho de que la Unión Europea tiene que poder impulsar la coordinación, fomentar la puesta en marcha de políticas sanitarias, etcétera, etcétera. Es decir, es un papel, digamos, que depende de la buena voluntad de las partes y que hasta ahora pues, se había concretado en algunas pocas cosas, algunas de ellas importantes, por cierto, como la puesta en marcha de un centro de prevención de enfermedades, que fue quien alertó en primer lugar a los Estados miembros sobre la llegada del coronavirus a Europa. Y lo hizo a mediados de enero, lo hizo mucho antes de que se tomase conciencia en los diferentes niveles y en los propios medios de comunicación de la gravedad de la crisis. Y luego, por supuesto, hay otro nivel, como decía antes, que es el de la crisis económica y social, y es en ese nivel en el que realmente en este momento la Unión Europea puede realmente marcar la diferencia, porque ese es un ámbito en el que, como veremos después, sí hay competencias concretas, competencias de política económica, competencias, por supuesto, de política monetaria a través del Banco Central Europeo, competencias en diferentes políticas, como por ejemplo los transportes, el medio ambiente, la política regional, desde las cuales se permite también o se puede ayudar a coadyuvar a enfrentar la crisis o las consecuencias de la crisis, pues en sectores como los transportes, el transporte aéreo, como por ejemplo el turismo. Y, por lo tanto, ese es el campo en el que se han centrado las instituciones europeas. Y luego me referiré con un poquito más de concreción. Lo que sí les quería insistir es, por lo tanto, que el Parlamento Europeo considera su labor ahora tan importante o más que en tiempos precedentes, de la misma manera que entiende que la Unión Europea afronta también una situación en la que tiene que saber demostrar a los ciudadanos su valía, su utilidad, a pesar de no tener competencia directa en el tema fundamental, en el tema que en este momento realmente interesa a la gente, que es la política de protección sanitaria, pero que, bueno, pues para un ciudadano normal que no va a hacer diferencia entre cuáles son las competencias, quién las tiene y quién no, pues la Unión Europea, que proyecta esta imagen de organización, de institución, que todo lo puede y a la que nunca se le acaba el dinero, pues en este momento tiene que estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos, insisto, seguramente muy por encima de sus propias competencias o de su propia capacidad de acción, cosa que ha hecho que por lo menos en los primeros días de la crisis hubiera una crítica en algunos momentos bastante audible a la imposibilidad por parte de la Unión Europea de dictar las medidas que la ciudadanía estaba esperando en ese momento. Quiero insistir en el hecho de que el Parlamento está funcionando no con normalidad, obviamente, porque los diputados no están aquí, unos pocos sí, pero la mayoría están en sus países de origen, pero sí desde el punto de vista de lo que es la tramitación legislativa, presupuestaria y, como decía antes, del control de las demás instituciones. Desde que estalló la crisis del coronavirus, el Parlamento Europeo ha celebrado ya 2 sesiones plenarias breves, de 1 día o 2 días de duración en ambos casos, pero sesiones plenarias en las que ha habido debates, fundamentalmente con la participación de aquellos diputados que sí están en Bruselas, también con la participación de algunos presidentes de grupo, de líderes de bancadas que aún no estando en Bruselas se conectaron al pleno, al hemiciclo, a través del servicio audiovisual del Parlamento Europeo y, lo que es más importante, permitiendo la participación en el voto, un voto a distancia por correo electrónico, pero garantizado, con garantías, con seguridad,
el voto de todos los diputados miembros del Parlamento Europeo y además con cifras muy altas. El Parlamento Europeo tiene 705 miembros y en estos dos plenos tan especiales la participación en los votos ha estado por encima de los 680, 690 diputados, es decir, prácticamente la totalidad de los miembros del Parlamento Europeo. Yo les voy a quizás ahora resumir un poco qué es lo que ha estado haciendo el Parlamento estos días en relación, obviamente, con las propuestas que venían de la Comisión Europea y con las discusiones que han tenido lugar en el Consejo Europeo, es decir, en la cumbre, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Pasaré revista, pero de una manera muy somera, a las medidas más importantes, fundamentalmente para que ustedes vean todo lo que se ha podido hacer en prácticamente 6 semanas y lo comparen, si quieren, con lo que se hizo o sobre todo con lo que no se hizo en la crisis económica y monetaria de los años 2008 y 2010. Y luego dejaré encima de la mesa algunas ideas, algunas reflexiones mías, personales, fruto de la constatación de la situación actual, que creo que también pueden servir para el turno de preguntas o de participación en el debate. Como les decía, aquí lo que ha habido es, por una parte, un trabajo legislativo, por otra, un trabajo de adecuación de los presupuestos de la Unión Europea y, al mismo tiempo, una toma de posición del propio Parlamento Europeo indicando tanto al Consejo Europeo como a la Comisión Europea cuál era el camino a seguir y cuáles eran las siguientes medidas a tomar. Ustedes saben que desde el primer momento los medios de comunicación se focalizaron, y es normal, siempre es así, en la discusión, en la pelea, en la batalla, en la división norte-sur, este-oeste, ricos y pobres, los que gastan y los que ahorran, los que son capaces de atender a sus enfermos y los que no, los que tienen más víctimas o más contagiados y los que tienen menos. Todo una serie, digamos, de maneras, en el fondo, de intentar situar el debate en lo que a los medios de comunicación les gusta, que es la confrontación y, por lo tanto, la simplificación de la situación y de las posturas. En este contexto, los primeros días son días muy complicados porque se mezcla una cierta parálisis en los gobiernos de los Estados miembros, que en general no son capaces de ver venir esta pandemia o la gravedad de esta pandemia, con el hecho de que las propias instituciones europeas no están tampoco, en el fondo, preparadas para tomar decisiones con la rapidez que exige este tipo de situaciones. Y aquí es donde inmediatamente vemos por parte de las opiniones públicas una cierta presión sobre Bruselas para que Bruselas haga cosas para las que Bruselas nunca ha estado mandatada. Que Bruselas encuentre millones de mascarillas, que Bruselas envíe inmediatamente miles de respiradores a los hospitales de los diferentes países, que Bruselas cierre las fronteras de la Unión Europea, que Bruselas impida la llegada de gente de otros países, etcétera, etcétera. Y ahí nos encontramos con que en algunos temas, efectivamente, eso se puede hacer. Es verdad que la Unión Europea es bastante rápida en decidir, con la aquiescencia de los Estados miembros, cerrar las fronteras externas de la Unión Europea. También es verdad que la Comisión Europea es eficaz en impedir que los gobiernos de los Estados miembros cierren a cal y canto sus fronteras entre ellos. Es decir, que la Comisión Europea consigue, al cabo de 2 o 3 días de una cierta confusión, que las fronteras internas de la Unión Europea sigan abiertas, no al tráfico de personas, pero sí a la libre circulación de mercancías, cosa que es muy importante, en primer lugar, para el abastecimiento de material médico de unos estados a otros y, en segundo lugar, también para conseguir el aprovisionamiento básico alimentario. Durante estas 6 semanas, si ustedes tenían la posibilidad de visitar un supermercado de cualquier país de la Unión Europea, pues el 90-95% de los productos seguían estando a la venta, vinieran del país que vinieran, se produjeran donde se produjesen. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea
consigue frenar ese primer mecanismo de autoprotección de los gobiernos de los Estados miembros, que consiste en cerrarlo todo para intentar defenderse sin darse cuenta que por mucho que cierren, el virus va a seguir propagándose, porque los virus no se paran en las fronteras de ningún Estado, tampoco de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero, insisto, es verdad que en otros temas, como el del avituallamiento sanitario, pues la Comisión Europea no puede responder a la petición de la ciudadanía, porque esa no es su competencia y porque, por lo tanto, pues no lo podía hacer. Si bien es verdad que una cosa que la Comisión Europea hace inmediatamente, con apoyo del propio Parlamento, es poner en marcha una licitación agrupando las solicitudes, las necesidades de la mayor parte de los Estados miembros para conseguir, digamos, una compra masiva de ese material, haciéndola todos juntos y no país por país, para conseguir un acceso, digamos, más fácil a un mercado en el que la oferta, en el que la demanda, supera con mucho la oferta. A partir de ahí, ustedes verán, si siguen un poco la pauta de lo que decide el Parlamento Europeo en su sesión de marzo y después en su sesión de la semana pasada, de abril, ustedes verán cuáles son las decisiones que la Comisión Europea propone rápidamente y que el Parlamento puede aprobar también en un tiempo récord. E insisto en ello porque estamos hablando de legislación y estamos hablando de modificaciones presupuestarias, que son cosas que en un periodo normal de tiempo el Parlamento Europeo va a tardar meses en gestionar, meses en tramitar. Hay propuestas de informe, propuestas de enmienda, discusiones, audiciones con expertos, negociaciones de grupos políticos, de comisiones, un pleno, una lectura, una segunda lectura. Bien, todo eso en este momento quedó, digamos, simplificado en un sistema de trámite y de aprobación que ha llevado entre 10 y 15 días. El Parlamento Europeo ha sido capaz de tramitar en 2 semanas propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea. ¿Cuáles? Pues para hacerles una mención rápida, en marzo el Parlamento aprueba la inversión urgente de 37.000 millones de euros de fondos comunitarios, de fondos que no habían sido gastados y que seguían en el presupuesto de la Unión Europea, para utilizarlos en los Estados miembros para ayudar a ciudadanos, para ayudar fundamentalmente a los sistemas de salud, a las pequeñas y medianas empresas y a los mercados laborales. El Parlamento aprueba en ese momento también la extensión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que existe, para que en este caso pueda cubrir emergencias de salud pública con una dotación de hasta 800 millones de euros, y el Parlamento permite la suspensión temporal de las normas sobre las franjas horarias en los aeropuertos para evitar que las compañías aéreas operen vuelos vacíos pura y simplemente para defender sus slots. En el pleno de abril, que es un pleno ya más sustancioso, porque han pasado algunas semanas más, se aprueban medidas todavía más importantes. Se flexibiliza la utilización de varios fondos europeos para utilizarlos para mitigar el impacto de COVID-19. Se destinan 3.000 millones de euros más para apoyar al sector sanitario. Se pone en marcha también un programa de ayuda alimentaria y de asistencia a personas necesitadas durante la pandemia, que está en este momento dando ayuda a unos 13 millones de personas en toda la Unión Europea. Se aprueban medidas para el sector pesquero, para evitar también las consecuencias de la paralización total de este sector. Y después, y esta es una cosa importante que tiene que ver con la tercera función del Parlamento a la que yo aludía, que es la de el control de las demás instituciones y el impulso de las propias políticas comunitarias, y es el hecho de aprobar una resolución muy completa, son prácticamente 60 puntos, en la que el Parlamento describe de manera muy pormenorizada su posición respecto a la manera en que hay que afrontar esta, digamos, segunda parte de la crisis sanitaria, cómo hay que afrontar el desconfinamiento en los Estados miembros,
cómo la Comisión Europea tiene que ser capaz de coordinar la vuelta relativa, paulatina, a la normalidad en todos los Estados miembros de la Unión Europea y, por supuesto, cuáles son las medidas que todavía hay que tomar respecto a la ayuda de las diferentes instituciones e instrumentos de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica. Y aquí, lógicamente, el Parlamento lo que hace es aliarse con la Comisión Europea para dar su visto bueno a una nueva inyección de 50.000 millones de euros en el Fondo de Solidaridad Europeo, la aprobación de 550.000 millones de euros también en diferentes tipos de ayudas, en algún caso créditos del Banco Europeo de Inversiones, en otro créditos para que los Estados pongan en marcha un sistema de ayuda de subvención a trabajadores que pierden temporalmente su trabajo y la posibilidad, de la que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación, de poner en marcha algún sistema de mutualización de la deuda, que como ustedes saben enfrentó en las últimas semanas a algunos gobiernos de los Estados miembros y que al final parece que va abriendo una vía intermedia, que es la vía que propone el propio Parlamento Europeo en su resolución del 17 de abril, que es la de la puesta en marcha de bonos de recuperación que estarían garantizados no ya por los presupuestos de los Estados miembros, no por los tesoros de los ministerios de Hacienda de los Estados de la Unión Europea, sino por el propio presupuesto de la Unión Europea. Y eso enlaza con otra discusión que está abierta en este momento y en la que el Parlamento Europeo tiene un rol fundamental, porque es el Parlamento Europeo quien tiene que al final decir sí o no a los presupuestos de la Unión y sí o no al marco presupuestario de 7 años para los 7 siguientes presupuestos de la Unión Europea, que es, lógicamente, cómo se incrementa ese presupuesto de manera que ese presupuesto, por una parte, permita que las instituciones europeas puedan ayudar más y mejor a los gobiernos de los Estados miembros a luchar contra las consecuencias de la pandemia y, segundo, cómo una parte de ese presupuesto puede servir o va a servir de garantía para la emisión por parte de la propia Comisión Europea de esos bonos de recuperación a disposición de los Estados miembros. Y este es, en este momento, el tema que sigue abierto y que sigue en discusión. El Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, la semana pasada aprobaron todas las medidas que la Comisión había propuesto y que el Parlamento ya había bendecido también, y en cambio dejaron abierto, pero ya marcando esta tercera vía, que era la vía que proponía el propio Parlamento, para que la Comisión Europea en los próximos días haga una doble propuesta. La propuesta de cómo aumentar los presupuestos de la Unión Europea en los próximos años y la propuesta de cómo utilizar ese aumento para respaldar un sistema en el fondo de mutualización, en este caso de unos bonos, de un crédito que no sería de los Estados miembros, sino de la propia Unión Europea. Y déjenme que añada, y voy a ir acabando, que en esa resolución, lógicamente, también se da un peso especial al tema de la protección de la democracia, de la calidad democrática y de los valores democráticos. Y lo digo porque, como ustedes saben, ha habido críticas muy fuertes a la situación en Hungría, pero también en Polonia, por algunas de las decisiones que han tomado sus gobiernos en estas últimas semanas, apoyándose o justificándose en la necesidad de hacer frente a la pandemia. Ustedes verán en la resolución del Parlamento una crítica muy abierta a esta situación y una petición concreta a la Comisión Europea y al Consejo Europeo para que sigan adelante con instrumentos no ya de fiscalización de estas medidas, sino de castigo de estos Estados miembros en el caso de que estas medidas no sean anuladas. Y referencias, evidentemente, también a la lucha contra la desinformación y a cómo las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros tienen que trabajar para hacer frente a las consecuencias muy graves de las campañas de desinformación que estamos viviendo todos en materia de coronavirus. Desinformación a veces desde el punto de vista sanitario, y no voy a poner ejemplos que llegan de países en los que su propio jefe de Estado ha estado contribuyendo a ello,
a otro tipo de desinformación, también dañina, por ejemplo, respecto a lo que la Unión Europea está haciendo o no está haciendo, o a lo que hace China o a lo que hace Rusia comparado con lo que esté haciendo o no esté haciendo la Unión Europea. Y ya para acabar, podría hablarles de otras muchas cosas al respecto, pero ya para acabar, y como les prometí, déjenme que deje prácticamente hilvanados algunos elementos de reflexión. El primero, que no es ninguna sorpresa, y es que la Unión Europea funciona mejor en los temas en los que puede funcionar de manera federal y funciona peor, con mucha más dificultad, y a veces simplemente no funciona, en los temas en los que todavía tiene que seguir un sistema intergubernamental, en el que todo se basa en el acuerdo unánime entre los Estados miembros. Todas las medidas que se han tomado rápidamente, algunas de ellas a las que no he hecho referencia, la movilización de 1 billón de euros por parte del Banco Central Europeo, la decisión de la Comisión Europea de suspender el Pacto de Estabilidad, todas las ayudas y fondos a los que yo les he hecho referencia, todo eso se ha aprobado con una cierta facilidad. ¿Por qué? Porque todo eso pertenece a la competencia de la Unión Europea y, por lo tanto, al modelo federal y a la toma de decisiones por mayorías, pero nunca por unanimidad. Mientras que los temas que hemos visto que se encallaban en el Consejo Europeo son aquellos temas en los que la competencia sigue siendo una competencia nacional y, por lo tanto, las instituciones en Bruselas tienen que, de alguna manera, esperar que se concretice la buena voluntad de todas las partes. Segundo elemento que creo que está claro es que nadie estaba preparado para esto. Ninguna institución a ningún nivel había estudiado seriamente qué es lo que se podía hacer en el caso de una pandemia tan terrible como esta. El tercero, ya lo mencioné, es el hecho de que este virus, como cualquier otro, no conoce fronteras y, por lo tanto, de alguna manera refuerza la propia necesidad de contar con una Unión Europea eficaz. Los Estados miembros por sí solos es muy difícil, primero, que paren el virus. Eso ni siquiera a nivel europeo se puede hacer. Se puede contener, pero no se puede parar. Pero segundo, y más importante, no hay ningún Estado, ninguno, que pueda ser capaz de seguir adelante si no es formando parte del mercado interior y, por lo tanto, aprovechando todas las ventajas económicas, comerciales, fiscales, monetarias, etcétera, de pertenecer a la Unión Europea. Lo cual quiere decir, uniendo el tema de las fronteras con el tema de la falta de preparación, a que probablemente en los próximos meses y años aquí va a haber una reflexión muy seria sobre cuál tiene que ser el grado de participación de la Unión Europea en este tipo de asuntos o en este tipo de materias. Podría hacer también algunas reflexiones sobre qué es lo que esto puede significar para el crecimiento de nacionalismos y de populismos. Es un tema muy abierto. Hay gente que nos dice que esto no hace más que aumentar el número de personas que creen que tienen que refugiarse en su propio país, en lo que ellos conocen, en lo pequeño, de alguna manera, mientras que otros nos están diciendo que durante esta crisis precisamente los partidos menos audibles, los partidos a los que al final la ciudadanía está haciendo menos caso, son esos partidos más extremos que tienen o que proponen soluciones facilonas que después, cuando se contrastan con la realidad y con la complejidad de los temas, pues no tienen apenas ningún recorrido. Añadir que una vez más estamos en esa situación en la que cada vez que hay una crisis se anuncia el fin de la Unión Europea. Los agoreros salen a publicar sus artículos o a dar sus informaciones sobre las pocas horas de vida que le queda a la Unión Europea. Hemos vivido ya eso en el 2008 y en el 2010. Lo hemos vivido con el Brexit, lo hemos vivido con la crisis de los refugiados. Lo volvemos a vivir ahora. Yo creo sinceramente que una de las cosas que se están demostrando es que al final la resiliencia de la Unión Europea es muchísimo mayor de lo que a algunos les gustaría o de lo que en general cabría esperar. Y mi última referencia, una referencia histórica, pero con proyección de futuro, es el hecho de que el próximo 9 de mayo, como ustedes seguramente saben, celebraremos, entre comillas, el 70 aniversario de la declaración de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés de la época, que el 9 de mayo de 1950 puso en marcha con esa declaración
el proceso que llegaría a la creación de las comunidades europeas, a lo que ahora es la Unión Europea. Curiosamente, al año siguiente se propone la creación de una comunidad europea de la sanidad y de la salud, junto con una comunidad europea de defensa. Ninguna de las dos prosperan. Todos sabemos mucho sobre la discusión que hubo respecto a la Comunidad Europea de Defensa y todos hemos olvidado o nadie se acordaba de que al mismo tiempo, ya en el año 50-51, había políticos que pensaban que era importante tener una Comunidad Europea en materia de sanidad. Si en aquel momento, hace 70 años, alguien les hubiese escuchado, quizá ahora estaríamos hablando de una crisis diferente. Pero, en fin, lo digo porque, lógicamente, cuando llegue el 9 de mayo, en unos pocos días, vamos a conmemorar esa fecha, ese 70 aniversario, en el fondo, de la propia Unión Europea o de la Construcción Europea, y nos gustaría hacerlo, y ese es el reto que tiene en su momento ahora el Parlamento Europeo, hacerlo en clave de crisis actual. ¿Qué pasó hace 70 años? Cómo en una situación muy dura de posguerra, que obviamente no vamos a comparar con la actual, hubo políticos que fueron capaces de llegar con ideas innovadoras, con ideas ambiciosas, con ideas generosas, de compartir soberanía, de renunciar al veto, de hacer las cosas en común, y cómo 70 años después nos encontramos ante otra crisis muy diferente, pero al fin y al cabo una crisis muy dura y muy inesperada, que de alguna manera lo que hace es volver a poner en valor la declaración Schuman de hace 70 años y que nos pone a todos ante el espejo y ante el reto de saber si vamos a ser capaces de ser tan ambiciosos y tan generosos como fueron los políticos de la generación de la posguerra mundial. Muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Espero que haya sido útil lo que les he contado y, por supuesto, estoy a su disposición para comentar y para contestar a sus preguntas. Muchas gracias, Jaume, por la claridad, por lo completo de la exposición. Hemos recibido varias preguntas que de alguna manera han sido respondidas, pero de todas maneras las voy a mencionar para que sepas más o menos dónde van los intereses de quienes nos están escuchando. Varias de ellas son hechas desde España. Esteban Alejandro Oyarzún, de hecho de Valencia, España, pregunta, en el contexto de la COVID-19, ¿cuál es la situación actual y la importancia del espacio Schengen? ¿Y cuál cree que es el futuro del mismo? Esa por un lado. Por otro lado, también pregunta José Antonio Boada, algo ya has señalado sobre el punto, si crees que se va a mutualizar el fondo entre todos los Estados miembros de la Unión a fondo perdido, transferencia, de transferencia y no de crédito, hacia dónde va a ir ese acuerdo finalmente en el Consejo Europeo. Nos pregunta también Alba Díaz de la Universidad Complutense de Madrid, que se cree que la Comisión llevará a cabo la emisión de deuda pública mutualizada, nuevamente ese tema, y también pregunta cuándo tendrán nuevas noticias de paquetes de medidas para paliar los estragos de la crisis económica de la COVID-19. Es algunas preguntas, luego otras que también nos han llegado, pero como una primera ronda de preguntas e interés que tienen quienes nos están escuchando hoy día, y que agradezco además que sea gente también que desde Europa y España nos estén viendo vía nuestra transmisión desde Chile, para que veas tú cómo son las comunicaciones. El mundo se hizo muy pequeño, eso tiene inconvenientes, como que cuando alguien estornuda en China, nunca mejor dicho, nos podemos resfriar, algo mucho peor en el resto del mundo, pero también tiene la ventaja de que podemos estar aquí ahora compartiendo este debate tranquilamente entre Chile, Bruselas, España y quizás algún otro sitio más. Bueno, contestando a las preguntas, yo creo que la importancia del espacio Schengen se ve ahora en el hecho de que la existencia de ese espacio ha permitido organizar los cierres y aperturas de fronteras. Los primeros días eso no estuvo muy claro porque, insisto en lo que dije antes, los primeros días los gobiernos, y esa es una especie de, yo diría, en el fondo, de reacción humana natural que todos tenemos, y los gobiernos también, la primera reacción es la de retrotraerse, es la de cerrarse, y por lo tanto cada gobierno pensó
que tenía que afrontar esa crisis en solitario. Y no fue hasta al cabo de 3 o 4 días cuando empezaron a darse cuenta que había que coordinarse a nivel europeo y muy seriamente al respecto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, primero, gracias a Schengen hemos podido cerrar todas las fronteras exteriores de la Unión Europea de manera coordinada y hemos podido fijar los plazos de cierre de esas fronteras de manera que una no se abra antes que otra, porque si lógicamente los franceses abren su frontera a ciudadanos de fuera de la Unión Europea antes que los alemanes o que los finlandeses o que los griegos, pues estamos, digamos, agujereando la frontera común de la Unión Europea y por lo tanto eso se tiene que hacer en común. Y segundo, la importancia también, gracias a Schengen, de que la Comisión Europea pudiera obligar a los Estados miembros o convencer a los Estados miembros a dejar abiertas las llamadas vías verdes, las green lane, es decir, el hecho de que los camiones, que son los que están transportando desde las mascarillas hasta la fruta, puedan transitar, puedan cruzar las fronteras de los diferentes Estados miembros sin prácticamente ningún retraso, sin controles aduaneros y, por lo tanto, pues manteniendo al máximo el funcionamiento del mercado interior. En cuanto a la otra pregunta, las dos preguntas que vienen ligadas, efectivamente, una de las cosas sobre las que en este momento está trabajando la Comisión Europea, y vamos a ver qué nos dice el 6 de mayo, que es la fecha en la que en principio tienen que comunicar su propuesta, es este sistema en el fondo de mutualización a través del presupuesto de la Unión Europea, si se concretiza en instrumentos basados en subvenciones, es decir, dinero que se va a dar a los Estados miembros y que no va a haber que devolver, o si van a ser créditos pues, parecidos a los créditos del MEDE a muy largo plazo, prácticamente, no voy a decir a plazo infinito, pero a plazo de muchos años y con tipos de interés bajísimos. Los tipos de interés en este momento del MEDE son del 0,03% y si le añadimos a eso el que prácticamente no hay límite para la devolución, pues no es una subvención porque en algún momento habrá que devolverlo, pero no es el crédito que a uno le dan cuando va al banco. Es una cosa muy diferente y mucho más útil para los tesoros de los Estados miembros. Vamos a ver, y luego es la Comisión Europea la que tiene que concretar cuáles serán los instrumentos concretos. Alba Díaz habla de una emisión de deuda pública mutualizada. Vamos a ver, yo no soy un experto en el tema, pero sí he leído ya varios papeles en los que se presentan diferentes alternativas y sobre la base de esas alternativas la Comisión Europea tiene que hacer propuestas que después tendrán que pasar, lógicamente, por la aprobación del Consejo Europeo y en algunos casos, si implican modificación de la legislación europea, también por el Parlamento Europeo. Nuevos paquetes de medidas. En este momento, si sumamos todas las medidas que la Unión Europea ha tomado, Comisión Europea, Parlamento, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones, estamos hablando prácticamente de 1 trillón de euros. 1 trillón de euros en inglés, que serían 2.000 billones de euros en español. Bueno, eso es una cantidad que no se había movilizado jamás. Ni siquiera durante la crisis económica se llegó a nada parecido y cuando la gente habla del plan Marshall no se da cuenta de que solo con esta movilización estamos ya prácticamente 5 veces por encima de lo que fue el plan Marshall de los Estados Unidos en dinero, digamos, en términos, en valores monetarios actuales, lógicamente. Pero sí que hay todavía, como decía antes, una medida muy importante que tomar, que es la aprobación de los techos presupuestarios de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Y eso va a ser muy importante porque hasta ahora, antes de que entráramos en la crisis de la pandemia, ya había una discusión muy seria, muy fuerte, entre la Comisión y el Consejo por un lado y el Parlamento por otro, sobre cuál iba a ser el nivel de dotación presupuestaria de la Unión Europea. Las propuestas que se estaban negociando entre la Comisión y los Estados miembros estaban muy por debajo de las expectativas del Parlamento e incluso diría muy por debajo de las cifras que el Parlamento Europeo podría aprobar. Es decir, que estábamos yendo
a una situación en la que cada vez se veía más claro que el Parlamento, por primera vez en la historia, iba a rechazar el marco presupuestario plurianual de la Unión Europea. Bien, ahora estamos en una situación en la que la propuesta que se estaba discutiendo ya no existe. La Comisión Europea está preparando una propuesta nueva en la que se habla de aumentar de manera significativa una cifra que en este momento corresponde al 1% escasamente del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea. Vamos a ver a qué cifra se llega. La Comisión está hablando de doblar ese porcentaje, teniendo en cuenta que el PNB de la Unión Europea se está reduciendo. Eso podría ser un poco tramposo, hay que ver cuáles son las cifras reales, pero la batalla va a estar ahí. Es decir, lo que el Parlamento Europeo y yo creo la propia Comisión Europea entienden es que si se consigue financiar de manera razonable la Unión Europea en los próximos 7 años y sobre todo se inyecta una cantidad extra de dinero importante en los primeros 2 o 3 años de ese periodo de 7 años, ese al final es el mecanismo que más ayuda a los Estados miembros a luchar contra la crisis económica, porque es dinero que después se puede utilizar muy fácilmente en proyectos, ya sean proyectos sociales, proyectos laborales, Fondo Social Europeo, fondos regionales, ayuda a gente desasistida, es decir, que es dinero que se puede utilizar también, pues, por ejemplo, para inyección en pequeñas y medianas empresas, como decía antes, seguros de desempleo para trabajadores y, por lo tanto, pues, puede tener mucha más eficacia que algunos sistemas de crédito o de deuda que después requieren ser concretados en medidas que en ese momento todavía no van a estar listas. Pero bueno, vamos a ver, el 6 de mayo veremos qué es lo que la Comisión Europea presenta y luego pues habrá que seguir muy de cerca esta negociación y habrá que ver al final de este proceso si el Parlamento Europeo decide aprobar el marco financiero presupuestario y en ese caso entrará en vigor en el 2021 o no lo aprueba y por lo tanto pues vamos a una prórroga del marco actual y del presupuesto del año 2020. Bien, aquí tengo una pregunta también desde Valencia, de la doctora y también cátedra Ramonet Susana Sanz de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, y pregunta sobre el rol del Parlamento Europeo en respuesta a la restricción de derechos humanos que se está produciendo en algunos Estados miembros. Rol de la Comisión de Peticiones, aplicación del artículo 7º, retirada de fondos europeos como castigo, se refiere al riesgo de que se adopten formas autoritarias sin que pase nada en países como Polonia y Hungría. Algo ya te he referido, pero un poco más concretamente, bueno, ¿qué puede pasar ahí? Y lo uno a otra pregunta también que nos ha llegado en relación a qué ha hecho el Parlamento Europeo para tratar de calmar un poco la angustia, la ansiedad de la población en general y sobre todo ante estos riesgos de nacionalismo, populismo y desinformación que también algo señalaba. Pregunta de Ricardo Naredo, aquí periodista del programa Estudios Europeos, preguntando un poco de ese rol de comunicación del Parlamento también para llegar a la ciudadanía, y esto lo agrego yo, que justamente en el caso del Brexit muchas veces habló que las propias instituciones europeas no habían logrado transmitir tal vez ese mensaje de todo lo que señala hoy día la ciudadanía para que la ciudadanía tenga muchas veces conciencia de los beneficios que ha implicado la integración y no dejarse llevar por estos discursos que muchas veces ponen el acento en la crítica y en lo que no se ha hecho respecto de las instituciones europeas, con razón o sin razón, en relación a la ciudadanía. Entonces, esos dos temas, derechos humanos y un poco comunicación y cercanía con la ciudadanía en estos tiempos. Muy bien. El primer punto, bueno, los dos, pero el primero es especialmente importante porque estamos hablando de la calidad democrática de los Estados miembros y ustedes saben perfectamente que un Estado que no pase la prueba de esa calidad democrática no podría ni siquiera ser candidato a la adhesión a la Unión Europea. Aquí lo que sucede es que venimos arrastrando una situación previa. Es decir, ya ha habido dificultades, tanto en el caso de Hungría, sobre todo,
pero también en el caso de Polonia respecto a medidas que fueron tomadas por los respectivos gobiernos, por ejemplo, para modificar la Constitución, para reformar el sistema judicial, dándole al gobierno o al presidente una serie de competencias en el nombramiento y en el cese de los órganos judiciales del país que no se conformaban con las, digamos, con la media de lo que es aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o por la propia Comisión Europea, y estamos hablando también de medidas en el caso húngaro, en el que había una concentración de poderes aceptada por el Parlamento, pero a través de una mayoría absoluta por parte del partido que gobierna, que tampoco se correspondía con lo que la Unión Europea considera una distribución equitativa de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, que veníamos arrastrando una situación que de hecho ya había provocado que el Parlamento Europeo pusiera en marcha el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que es, como ustedes saben, el artículo que permite castigar a un Estado miembro por este tipo de situaciones con la pérdida del voto, con la pérdida de sus derechos en la toma de decisiones como miembro de la Unión Europea. Procedimiento que en ninguno de los dos casos ha concluido por falta de voluntad política, fundamentalmente, en el Consejo de Ministros y de alguna manera también en la propia Comisión Europea. Entonces, aquí lo que pasa es que llueve sobre mojado. Y en el caso concreto de Hungría, con lo que nos encontramos es con una situación en la que el gobierno húngaro hace aprobar al Parlamento una serie de medidas de excepción que en algunos puntos se parecen o, digamos, son homologables a las medidas de excepción que han tomado otros países, pero que tiene, por ejemplo, dos elementos muy preocupantes, que son, por una parte, el hecho de que prácticamente se anula el papel del Parlamento, es decir, el Parlamento húngaro pierde cualquier potestad de controlar lo que está haciendo el gobierno, y segundo, y ese es un elemento también fundamental, que no hay una fecha límite, no hay una fecha en la que esa medida caduque automáticamente, y por tanto eso quiere decir que mientras el Parlamento no se reúna o el Parlamento no encuentre o no tenga una mayoría que impida al gobierno continuar disfrutando de esos poderes especiales, esos poderes pueden alargarse tanto o más de lo que se alargue la propia crisis del COVID-19. Y es por lo que el Parlamento Europeo, primero a través de su conferencia de presidentes, los presidentes de los partidos, de los grupos políticos del Parlamento Europeo, y ya en una segunda fase, el propio Pleno del Parlamento, el pasado 17 de abril, lo que hace es denunciar claramente, sin ambajes, esa situación, tanto la de Hungría como la de Polonia. En el caso polaco, además, el hecho de que no se suspendan las elecciones presidenciales y se intente que esas elecciones se celebren por voto por correo electrónico. Y lo que se hace en esa resolución es exigir a la Comisión Europea que estudie rápidamente la situación en ambos países, que llegue a conclusiones sobre esa situación, que comunique al Parlamento Europeo cuáles son esas conclusiones, y que, de ser las que el Parlamento imagina, active, renueve de otra vez más la activación del artículo 7 para que en este caso el Consejo no tenga más remedio que dictar medidas. Dicho esto, todos sabemos que en el Consejo encontrar unanimidad en torno a este tema es muy complicado, por no decir imposible, y esto abre otra discusión, que es la discusión sobre cómo proteger la calidad democrática en la Unión Europea en los casos en los que diferentes países entran en situaciones diferentes. Lo digo porque hemos citado Hungría y Polonia, pero hoy mismo en una reunión parlamentaria un diputado de un partido, de un grupo político al que pertenece el partido del gobierno en Hungría, ha citado otro país del sur de Europa, que no es España y que no es Italia, poniéndolo en el mismo saco que Hungría y que Polonia. Es decir, que incluso desde el punto de vista ideológico, lógicamente esto lleva a mucha discusión. Y respecto a la segunda pregunta,
lo que las instituciones europeas estamos haciendo, y además intentamos hacerlo de manera coordinada, es un esfuerzo de comunicación para que la gente sepa dos cosas fundamentales. Una, que es todo lo que está haciendo la Unión Europea y que muchas veces no se acaba de ver o los gobiernos no acaban de dejar que se vea. Y segundo, en por qué razón la Unión Europea no hace otras cosas que los ciudadanos también quieren que haga. Es decir, que por una parte hay que explicar el delivery, hay que explicar qué es lo que la Unión Europea está haciendo, hay que recordar todos los días la movilización de dinero a la que he hecho referencia, las decisiones tomadas en muy poquitas horas por el Banco Central Europeo, por la Comisión, por el Banco Europeo de Inversiones, que el Parlamento Europeo es capaz de legislar en 15 días. Todo eso hay que contarlo todos los días porque queda tapado por la última discusión del Consejo Europeo de tal o cual jefe de gobierno, pero al mismo tiempo todavía es casi tan importante o igualmente importante explicar que la Unión Europea no es todopoderosa, que la Unión Europea no es una organización que puede ordenar a los gobiernos que hagan cualquier cosa que se le ocurra a una institución europea en Bruselas, que hay un equilibrio de poderes, que hay unas competencias que son de la propia Unión, que hay otras competencias que están compartidas con los gobiernos de los Estados miembros y que hay otras muchas competencias importantes, incluidas las competencias en materia de sanidad, que están en manos de los gobiernos. Por lo tanto, lo que el ciudadano no puede hacer es echar la culpa a la Unión Europea por no hacer lo que la Unión Europea no puede hacer porque no tiene la potestad de hacerlo. Aquí entramos en un debate diferente y es que si el ciudadano entiende, y eso parece ser el caso, que en un tema como esta pandemia la Unión Europea tendría que estar en la primera línea también en lo que es la política sanitaria, pues entonces habrá en algún momento que poner las cartas encima de la mesa y los gobiernos tendrán que sentirse presionados por sus propios ciudadanos y por las propias instituciones y por los partidos políticos para permitir que efectivamente haya una cierta transferencia o por lo menos una puesta en común de la soberanía, de las competencias en materia sanitaria. Y yo creo que cuando pase todo esto y se convoque la famosa conferencia sobre el futuro de Europa, que estaba previsto que empezase ahora en mayo, pues seguramente uno de los temas que no estaban en la lista de lo que había que estudiar como, digamos, como sectores o como elementos importantes para mejorar el futuro común de los europeos, que era la sanidad o la política de sanidad, pues nos vamos a encontrar con que seguramente ahora va a estar en la parte más alta de la lista. Pero insisto, es una política de comunicación complicada, es una política de comunicación que tiene que abrirse paso entre, digamos, el ruido ensordecedor de las peleas a veces entre gobiernos o incluso de las peleas internas en algunos Estados miembros y teniendo en cuenta que son temas en los que, lógicamente, y es normal, los ciudadanos no tienen todos los elementos para saber valorar qué es lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo o por qué no se está haciendo. Bien, vamos a dar paso, nos han llegado muchas preguntas, pero para una última ronda voy a elegir 3. Primero la de Marce Pulsan, que pregunta aquí desde Chile, ¿de qué manera la crisis de la pandemia podría afectar el acuerdo de cooperación existente entre Chile y la Unión Europea? Una segunda pregunta de Andrés Co, que es del programa Estudios Europeos, pero en este momento se encuentra en Francia, pregunta qué pasa con el caso de los refugiados, ya que actualmente las fronteras se encuentran cerradas a nivel europeo. ¿Se aumentó la terciarización de las fronteras? Y una pregunta que también vinculada a lo que estábamos hablando un poco sobre el futuro de Europa. Pregunta Javier Sepúlveda, también de Chile. La crisis sanitaria ha afectado de manera muy dura a Europa. ¿Cómo cree que será la Unión post-crisis? ¿Qué medidas a largo plazo debería tomar el Parlamento Europeo para llevar la pandemia? Y sumado a esa, agrego una mía, porque siempre se ha dicho que Europa ha ido avanzando en su integración a punta de crisis. Han habido muchas crisis, esta no es la primera. De muchas crisis lo que se ha hecho es justamente avanzar o ampliarse o profundizarse. Y algunos sostienen que tal vez esa forma de avance de la integración habría llegado a agotarse y que tal vez falta
algo más o que es necesario algo más para que la Unión Europea avance en su integración? ¿Será el caso? ¿Será esta no la excepción y que Europa va a avanzar más producto de esto? ¿O tal vez va a ser el reflejo justamente de que ese modelo de avance paso a paso ha llegado a un cierto tope? Esas preguntas para terminar ya con la conferencia, porque la verdad es que hay muchas preguntas más, pero sabemos que el tiempo pasa y agradecemos también tu disposición. Bueno, gracias, Paulina. Vi que dejaste las preguntas más difíciles para el final, pero voy a intentar contestarlas de alguna manera. Respecto a cómo la crisis puede afectar al acuerdo de cooperación con Chile, en principio no le tiene por qué afectar porque no ha habido ninguna medida de paralización de políticas comerciales y, como dije antes, las fronteras desde ese punto de vista siguen abiertas. Lo que pasa es que si la crisis perdura, es decir, si seguimos en una situación de pandemia durante muchos meses, va a afectar pura y simplemente porque va a afectarle la reducción de la potencia económica y, por lo tanto, también de la potencia comercial de la Unión Europea y, esperemos que no, también quizás del propio Chile. Es decir, que estamos en una situación de paralización, en el fondo, no ya del multilateralismo, sino simplemente de los flujos comerciales, de los flujos económicos y, en parte, de los flujos financieros. Pero eso no tiene por qué afectar lo que dice el acuerdo o la manera en la que funciona el acuerdo y, por tanto, en el mismo momento en que volvamos a la normalidad, desde ese punto de vista las cosas tienen que entrar también dentro de su propio orden. En el tema de los refugiados, que efectivamente parece que haya quedado aparcado porque todos nos preocupamos del coronavirus y es normal, pero sigue ahí, sigue habiendo decenas de miles de personas que están encalladas, prisioneras en la frontera entre Turquía y Grecia. Lo que está haciendo la propia Unión Europea, la Comisión Europea, es poco a poco y sin hacer demasiado ruido intentar ir buscando soluciones parciales para poco a poco ir sacando a la gente de allí y redistribuyéndolos entre los diferentes Estados miembros. Con muchas dificultades, porque eso también depende de la buena voluntad de los Estados miembros. Tú sabes que en su momento el Parlamento y la Comisión propusieron una reforma del derecho de asilo y de refugiados de la Unión Europea, pero que no fue aprobada porque se encalló en la mesa del Consejo de Ministros. Pero sí hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, se está dando prioridad a la redistribución de menores no acompañados. Es decir, que los chicos, las chicas, los pequeños, que al final son los más vulnerables y que están o que siguen estando en muchos casos en esta situación, son los que están siendo, digamos, objetivo prioritario de esta redistribución en centros de acogida en diferentes países. Pero al final el problema fundamental sigue siendo el mismo y es el hecho de que la Unión Europea no ha sido capaz, porque no ha habido voluntad política por parte de los Estados miembros, de poner en marcha, por una parte, la puesta al día de la política de asilo, el llamado Acuerdo de Dublín, y por otra parte, la creación de una auténtica política de inmigración legal de la Unión Europea, que la Unión Europea no tiene. Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países tienen políticas de inmigración legal, es decir, tienen políticas que regulan la llegada de inmigración de terceros países. La Unión Europea no la tiene y sobre todo no la tiene respecto a la gente que llega de su frontera sur y este y por lo tanto eso es imprescindible porque eso es lo que después puede permitir poner en marcha un sistema de cuotas que de alguna manera permita, por una parte, organizar la llegada en condiciones humanas de inmigrantes y por la otra imposibilite flujos de gente que no pueden entrar por la vía de la inmigración legal y que, por tanto, tienen que ser conscientes de esa situación y tienen que evitar ponerse ellos mismos en peligro. Pero estamos lejos todavía de este tema y yo creo que, desgraciadamente, efectivamente, el hecho de que ahora todos los países estén ocupándose al 90% de su tiempo de la crisis sanitaria, pues hace que haya cosas que lamentablemente estén quedando en un segundo plano.
¿Cuáles van a ser las próximas medidas? Y ya ligado también un poco con qué es lo que debería pasar con la Unión Europea. Yo insisto en lo que dije antes porque me parece que no se tiene conciencia suficiente al respecto. Es verdad que, como tú dices, Paulina, la Unión Europea se ha ido creciendo crisis tras crisis y que en cada crisis, empezando por la propia crisis de la posguerra y siguiendo por la crisis del petróleo de los años 70, cada crisis ha supuesto un empuje a la construcción europea. Pero también hay otro elemento que es muy importante, que es comparar la manera en que se resuelve una crisis o se afronta una crisis respecto a cómo se afrontó la crisis anterior. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos utilizando toda una serie de mecanismos, de instrumentos que existen porque se aceptaron, porque se aprobaron tras la crisis del 2008-2010. Entre el 2008 y el 2010 costó años tomar algunas medidas que ahora se han tomado en 15 días. ¿Por qué? Porque en aquel momento la Unión Europea no estaba preparada para tomar esas medidas y, por tanto, hasta que se pudieran tomar hubo una discusión muy compleja hasta que todos los Estados miembros aceptaron completar fundamentalmente el pilar económico de la Unión Europea. Ahora, de alguna manera, estamos aprovechando las enseñanzas de aquella crisis, estamos utilizando los instrumentos que son los hijos de aquella crisis y, además, creo que lo estamos haciendo también probablemente con mayor espíritu de solidaridad que en los años 2008 y 2010. Claro está que si leemos las noticias y leemos una noticia de un país que bloqueó la llegada de mascarillas u otro país que impidió tal o cual cosa, se puede decir, ¿dónde está esa solidaridad? Bueno, pues esa solidaridad está en toda esta serie de medidas que al final no son noticiables porque funcionan y porque se están haciendo las cosas bastante bien. Pero si ustedes, y seguramente también porque esta es una crisis que al final, de una manera o de otra, afecta a todos los países de la Unión Europea. En la crisis económica del 2008-2010 hay países que ni siquiera llegan a notar esa crisis. No ya países del norte de Europa, sino incluso también del este de la Unión Europea. En este caso concreto, no. En este caso concreto, evidentemente, la afectación sanitaria es diferente. No se puede comparar España, Italia, Francia con otros países que, por suerte para ellos, han tenido mucho menos nivel de infección, pero las consecuencias económicas pueden ser muy graves para todos. No ya solo para los españoles, pueden ser muy graves también para los holandeses que no van a poder vender la mayor parte de sus productos a un mercado europeo en recesión, que van a tener que ver disminuido el tráfico en el puerto de Rotterdam porque va a haber empresas automovilísticas que van a cerrar en España o en Portugal o en Bulgaria o en Rumanía y, por lo tanto, no van a llegar piezas al puerto de Rotterdam. Es decir, en una sociedad, en un mercado tan interconectado, una recesión de este tipo al final tiene efecto negativo sobre todos. Y eso es lo que está haciendo que se estén tomando estas medidas más rápidamente y que incluso gobiernos que hace unos años les costó muchísimo, y recuerden las dificultades que tuvimos para que la opinión pública alemana aceptara salvar la economía griega, en estos momentos estamos viendo cómo esos mismos gobiernos son empujados por su propia opinión pública que sí que ha entendido que hay una obligación de solidaridad y que de este problema o salimos todos juntos o todos vamos a acabar pagando los platos rotos. Y aquí, insisto, bueno, yo creo que todavía hay una serie de medidas económicas que hay que tomar. Seguramente hay que tomar medidas también de tipo fiscal. Yo creo que ha llegado un momento en que alguien va a estirar de la manta y vamos a descubrir que hay países de la Unión Europea que tienen regímenes fiscales que son todavía muy perfectibles desde el punto de vista de lo que es la igualdad digamos, en el tratamiento fiscal de empresas, sobre todo, pero también de particulares, y ese tema se va a tener que poner encima de la mesa. Y luego, pues como decía antes, probablemente cuando llegue la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, o el futuro de Europa, va a haber que estudiar bastante en serio un reforzamiento de políticas o una creación de políticas europeas que hasta ahora no existían, como por ejemplo, insisto, en el tema de la política sanitaria. Yo soy optimista, yo sí creo que esta crisis nos tiene que permitir seguir avanzando. Yo creo que, lógicamente, todavía en las próximas semanas corremos el riesgo
de dar a la ciudadanía una señal errónea, que sería la señal del enfrentamiento entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, los solidarios y los insolidarios, pero creo que la fase más crítica desde ese punto de vista ya la hemos dejado atrás. Yo creo que de aquí al verano se van a seguir aprobando medidas importantes, y lo que pasa es que tenemos que esperar que la crisis sanitaria se cierre lo más pronto posible, porque si no las consecuencias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social van a ser tan enormes que entonces ya no es la propia Unión Europea la que va a estar en juego, sino que quizás sean los propios sistemas políticos de los Estados miembros los que se tambaleen o los que se debiliten ante una situación para la que la sociedad europea, por supuesto, ni estaba preparada ni lo va a estar. Muchas gracias nuevamente, Jaume Duch, desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo. Hemos recibido saludos desde Holanda, desde España, saludos por Instagram también del colega Millán Requena, profesor también Jean Monnet, desde la región del Maule, de Talca, de Santiago y desde aquí de Concepción, por supuesto. Así es que gracias, Jaume, feliz que nuestra primera actividad online haya sido contigo. Habíamos conversado varias veces la posibilidad de hacer este contacto. Bueno, ya ves que la pandemia nos obligó más rápido y más pronto estuvimos ya conectados, así es que gracias de nuevo, y nosotros como programa de estudios europeos felices de poder difundir lo que es Europa, difundir lo que es la Unión Europea, difundir lo que también no es la Unión Europea, que a veces también es tan importante como lo primero, y poder darle la posibilidad tanto a quienes nos siguen aquí en Chile como en el extranjero para poder seguir conversando, estudiando, aprendiendo sobre Europa dentro de lo que es nuestra cátedra Jean Monnet, y ojalá en el futuro podamos así seguir también juntos tratando de aportar un poco más en la formación, en la educación y en el saber también de tanta gente que, por lo menos de esta parte del mundo, miramos con atención para aprender las lecciones, para saber lo que hay que hacer, también lo que no hay que hacer, lo que podemos y no podemos hacer, también mirando un poco cómo es el referente siempre de Europa. Así que te agradezco, Jaume, y como te digo, feliz de haber sido esta primera actividad online contigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta cuando queráis, que vaya muy bien y sobre todo cuidaros mucho. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguieron hoy día. Así seguiremos trabajando durante mucho tiempo. Y gracias a Andrés Co, a Ricardo Naredo, a todo el equipo del programa Estudios Europeos que hicieron posible también esta transmisión, nuestra primera experiencia online. Así que estamos muy felices también de la recepción que hemos tenido. Y los esperamos en una próxima oportunidad porque vamos a tener varias actividades durante este semestre. Buenas tardes. Adiós.